este caso el tema de trata de personas, para muchos, ¿qué podrá ser, no? Vamos a tratar de definir de alguna manera, Angie, ¿no? Ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano, ¿no? Es un delito internacional de lesa humanidad. Cuando decimos lesa humanidad, Angie, ¿no? Decimos cuando, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? En las guerras mundiales, los delitos que se cometían eran esos delitos que habían cometido grandes genocidios, ¿no? Entonces decían delitos de lesa humanidad, o en caso, por ejemplo, los dictadores, ¿no? Lesa humanidad. Y en este caso también es un delito tipificado de esa manera, de lesa humanidad, y viola todos los derechos humanos de la persona. ¿Qué puedes decir al respecto de este delito, Angie? Bueno, tú lo has dicho prácticamente, has hecho un resumen del tema, pero yo te digo que este delito ha dejado familias, sociedades afectadas, familias destrozadas, gente que no se recupera realmente por haber perdido a un ser querido, que puede irse del lado de pues la familia en cualquier momento, un niño, un adolescente, un joven. Se dice que en este delito, este gran delito, pues no discrimina edades ni género en la participación que tiene. Yo lo podría asociar quizá mal, ¿no? Con un crimen organizado, ¿no? Que realmente está mermando esa confianza y todo ello que debe existir en una sociedad para vivir bien, ¿no? El temor constante de escuchar que tal persona, tal adolescente, tal joven desapareció. Muchas veces lo dije en el programa que antelaba los 60 minutos, donde decía, ¿por qué los amigos periodistas, los colegas periodistas no hacen la tarea del seguimiento, la tarea de la investigación del seguimiento? Quizá esto también podría ser un arma contra aquellos que cometen este delito, ¿no? El hacer el seguimiento de muchas personas que desaparecen queda en la fotografía de desaparecido, queda en la fotografía donde se da los rasgos de la persona, con qué ropa salió, cómo salió, a qué hora salió, pero nunca se dice si esa persona apareció o si esa persona pues fue rescatada, ¿no? Y entonces creo que son elementos que de alguna manera se deberían estar siguiendo, ¿no? Que los ojos de la sociedad a través de los periodistas, de todos los profesionales, de la ciudadanía entera, porque requiere del trabajo de toda la ciudadanía, estén tan pendientes y hagan este seguimiento. Pero existe como un no me importismo, una indiferencia también en la sociedad que solo observa ese cartel, ¿no? Dice, ah, pobrecita, la mamá, el papá o esta persona que desapareció. O finalmente, con tanto abuso que hay también de las redes y con tanto abuso de la mala información, de las fake news, ¿no? Las falsas noticias, muchas veces la parte de la sociedad dice, no, no está pasando, ¿no? Es algún joven que se escapó por alguna cuestión. La detonante puede ser la violencia familiar, los matrimonios rotos y tantas cosas que pueden empujar, sí, a los jóvenes a tomar un mal camino, y de estos malos caminos se aprovecha precisamente la trata y tráfico de personas. Ese, como yo le llamo, crimen organizado, que ha tomado tan grandes magnitudes que ahora mismo se está reflejando en una película, en una serie más bien boliviana, estos hechos que uno dice, ¿cómo? Están en nuestras narices están sucediendo estas cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Pero está sucediendo y hay que ponerle obviamente mucha observación y también mucha acción, ¿no? De parte de nosotros que somos los ciudadanos. Sí, es bastante cierto, ¿no? Hay elementos que tú tocaste que sería bueno que lo desarrollemos, ¿no? ¿Por qué ese no importismo? No olvidemos que también, no simplemente en este delito de lesa humanidad, sino en delitos como que, por ejemplo, corrientes que uno puede ver en la calle. Ya la gente, bueno, lastimosamente ya cada quien nos hemos vuelto demasiado individualistas, cada quien hace, bueno, protege lo que es suyo, mientras no le afecte, bueno, está bien, sí, por un lado. Por ejemplo, tú hablabas de un punto muy importante como ser
por ejemplo, el periodismo de investigación, Ujú. ¿no? Bueno, tenemos datos, ¿no? Pero vamos a ir describiendo en los próximos momentos del desarrollo del programa. Pero ocurre de que, por ejemplo, el periodismo de investigación, eh, muchos investigadores, incluso que es dentro de la policía, por ejemplo, han llegado a ser incluso asesinados, ¿sí? Por Ujú. estar investigando estos hechos que están relacionados con, bueno, vamos a llamar con mafias organizadas acá en Bolivia, y por tener ese aspecto, esa ubicación geográfica de Bolivia, entonces ya los investigadores indicaban de que Bolivia es tránsito de lo que es el trato y tráfico de personas, ¿no? Como estamos en el centro de lo que es Sudamérica, entonces es el tránsito, es donde generalmente se da con mayor peculiaridad este delito. Entonces, hay ciertos deseos de tanto los investigadores que son de la policía o como también de los periodistas en esta área de la investigación. No conocemos que el periodismo de investigación tiene sus riesgos, ¿no? Porque justamente llega a investigar hechos que no salen a la luz, que no son oficiales y demuestran estas características de lo que es lastimosamente el mal manejo de lo que es la justicia, ¿no? Es un sistema judicial que por ejemplo, si tú o muchos de nuestros clientes podrían llegar a analizar y ver, parece, como se dice, como guantes para el brazo, ¿no? Para la mano. O sea, es decir, una ley que protege de una manera formal, pero ¿qué queda en los hechos? ¿No? En los hechos, lastimosamente, no se da esa práctica que debería tener en este caso como ser, por ejemplo, hay una ley de trata y tráfico de personas que evidentemente llega a articular todos los delitos. Es cierto que anteriormente, por ejemplo, teníamos un código penal donde también indicaba de lo que es, por ejemplo, no como trata de tráfico de personas, sino que tenía otra figura jurídica donde indicaba cuál es el delito, ¿no? En este caso podemos ver de que la sociedad y en sí, ¿no? Todo individuo, toda persona, tenemos que ser parte de esta lacra que está viniendo, porque no simplemente es bueno, porque no nos ha pasado a nosotros, podemos estar libres de esta situación tan crítica. No olvidemos que, por ejemplo, somos una sociedad, somos un colectivo y por tanto daña a lo que es nuestra integridad como familia, nuestra integridad como personas e incluso los derechos que tienen que tener esas niñas, esos niños, esos jovencitas que, bueno, no están libres de tener esta situación tan dura y tan crítica. Así es. Bueno, ¿qué puedo decirte? Hay situaciones que pueden beneficiar a este mal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pues fomentar, digamos, espacios, lugares donde los jóvenes pueden reunirse a consumir bebidas alcohólicas, por ejemplo, lugares públicos inclusive, porque la trata tiene formas de llegar, ¿no? A los jóvenes vulnerables, a los que se ponen en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que creen que están seguros al lado de un amigo, de un compañero de colegio, compañero de la universidad, que están compartiendo, etcétera. Pero como te dije, la trata y tráfico tiene muchas caras, tiene gente que está operando de todas las edades, y esas situaciones que ponen a los niños y jóvenes eh, en ese estado de vulnerabilidad precisamente son el alcohol, el rompimiento de las familias, pero también la violencia que se ejerce en algún momento en contra de los niños, el abandono, ¿no? Serían las variables, ¿no? O serían las Llegarían a ser las variables, ¿no? variables, ¿no? Claro, las variables. Porque imagínate, en un testimonio que leí hace mucho tiempo, había un joven que fue, digamos, capturado por la policía y era un joven que se dedicaba a llevarle, ¿no? Víctimas a este delito, a la trata y tráfico. Y él contaba su historia y decía, yo no tengo nada que perder, porque desde muy niño recibí golpes, recibí abandono, mi papá era así, esto es lo que me hacía, mi papá además me dejó un poco de este oficio, decía este muchacho en su testimonio, ¿no? Él está en la cárcel, pero ¿qué solucionamos con ello? Cuando hay muchos de estos jóvenes que podrían en este momento estar ayudando precisamente
a ese cometido, ¿no? A la trata y tráfico de personas. Pero como tú decías, las variables, ¿cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían realmente los hechos que no están permitiendo controlar este gran delito? Hablamos en algún momento también de seguridad ciudadana. ¿Qué tiene que ver el tema con la seguridad ciudadana, con los operadores de justicia, con la policía y con todo ello, ¿no? Sí, es bastante, bueno, crítico. A ver, nos está pidiendo la palabra Mariela, a ver, le daremos. Mariela, ¿qué Perdón, piensas? Mariela, adelante. Gracias. Yo quiero dar un dato de un estudio de la OEA que determinó en 2018 que en Bolivia cada día se deduce la desaparición de 8 menores, de los cuales solo 2 son encontrados. Entonces es muy importante que veamos realmente qué está pasando. Si bien hay una ley que es la 263, creo que no se cumple en su totalidad, ¿no? Además hay muchas formas de que este delito se haga realidad. Es a través de las redes sociales, en qué ayudan, en qué no ayudan, qué es lo positivo y negativo de las redes, por ejemplo. También hay los controles que se deberían llevar en las terminales, por ejemplo, en la revisión de papeles, en este caso la policía, ¿qué hace con todo eso? ¿No? Hay muchos puntos muy importantes y delicados que tocar en una sociedad. Y además tenemos que ver que Bolivia se ha convertido, si no me equivoco, en uno de los 22 países o 20 países, junto con Venezuela, que actualmente pasa por esto, o sea que se ha incrementado en los últimos años y se ha hecho muy fuerte esto de la trata y tráfico en estos dos países, ¿no? Sí, es cierto. Tú dabas, por ejemplo, unos datos que tiene que, bueno, constantemente llamar la atención, sí, a los que vamos a indicar, ¿no? Y que es cierto, desde el programa tratamos de que las cosas vayan correctamente. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Debería existir controles en lo que es, por ejemplo, las trancas, ¿no? O las salidas, como llamamos comúnmente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, sabemos muy bien que los únicos momentos que existen los controles es fin de año o vacaciones. Exactamente. Sí. Perdón, pero yo tengo mis observaciones al respecto, ¿no? Yo sé que son datos específicos, son datos que sirven obviamente al momento del control, pero pienso, Edwin, que como decían las abuelitas, ¿no? Para combatir a cierto tipo de bandidos hay que ser también bandido, ¿no? Exactamente. Hay que aprender ciertas cosas que quizá no nos dice mucho la lógica que se ha manejado hasta ahora como seguridad ciudadana o control, como nos leía Mariela. O sea, es como que el inicio de una tarea que tiene que ahondar en muchos otros puntos, obviamente, del tamaño del problema, ¿no? Bueno, Exactamente. Bueno, acaba de llegar una de nuestras invitadas especiales. Vamos a presentar, Mariela, por favor. Claro que sí, quiero dar la bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy a la doctora Marcela Martínez Sempertegui, presidenta de Asociación Familiares de Desaparecidos, presidenta de la Red Alerta Temprana, Sarlet La que Ilumina, y presidenta de la Red por un Municipio Libre de Trata de Personas La Paz. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes a esta importante audiencia. Edwin, compañeras, un gusto para mí estar presente y tener este espacio para hablar de esta problemática que afecta a miles de familias a nivel nacional. Gracias ante todo por llegar, Marcelo. Sabemos que hay un problema en el centro de congestionamiento. Bueno, justamente también estamos esperando la llegada de Marcela Rebollo, también ella como socióloga nos va a dar su punto de vista. Pero bueno, ante todo, bienvenida. El tema que estamos tratando es un tema bastante ingrato, un tema que no quisiéramos tocar porque hiere justamente lo que es los sentimientos de propios extraños, pero sabemos que es necesario tocar, y más aún en este programa que justamente está auspiciado por un grupo de mujeres como ser Human Pirurata, que se preocupan de los derechos de las mujeres, ¿no? Y en este caso, Marcela, para hacer una introducción general, ¿qué es la trata y tráfico de personas? Empezaremos por ahí, ¿no? Porque a veces, bueno, te hemos tratado de describir de alguna manera, a ver, pero tú como entendida en el área, ¿cuál sería la explicación que se tendría que dar? Muchas gracias. Primero debo decir que comenzando por el título, nuestra ley está errónea, está equivocada.
porque uno es el delito de trata de personas y otro muy diferente es el delito de tráfico ilícito de migrantes. Lamentablemente en nuestra ley se le ha puesto un título que confunde porque el tratamiento de ambos delitos es muy diferente. La trata de personas es un proceso de hechos y acciones ilegales que atentan principalmente contra la dignidad del ser humano. Vulneran absolutamente todos los derechos humanos y comienza cuando la persona es captada por uno o varios sujetos, es trasladada y aislada de su lugar, de su familia, de su ciudad o de su barrio, y posteriormente es explotada. Los fines de la trata son muchos. La norma, la 263, detalla 14 fines de la trata que estarían reconocidos en nuestro país. Y tratantes son todas las personas de esta cadena delincuencial, desde la persona que capta a la víctima hasta la persona que finalmente la explota y reditúa económicamente de esta explotación. La explotación puede ser laboral, puede ser sexual, puede ser para el tráfico de órganos, puede ser el padrinazgo costumbrista, como existe, por ejemplo, en nuestro país esta costumbre tan fea. Puede ser con fines de mendicidad forzada. En Bolivia también estamos acostumbrados, lamentablemente hemos naturalizado la práctica de volver mendigos a los niños. Podemos ver en muchas de nuestras esquinas niños que inclusive visualmente uno ve que están bien vestidos, que no están muriendo de hambre, pero que hay ciertos adultos detrás de ellos que están cometiendo este delito de trata con ellos porque los están obligando a la mendicidad y están redituando económicamente de esto. Hay toda una comunidad potosina que vive de la mendicidad forzada a vista y paciencia de nuestras autoridades. Entonces, todas estas prácticas incurren en el delito de trata de personas y como sociedad podemos hacer mucho para ponerles un fin, para ponerles un alto. Por otro lado, el delito de tráfico ilícito de migrantes atenta contra la seguridad del Estado, ya no contra la dignidad del ser humano. Y sucede cuando ilegalmente una o varias personas transitan una frontera, transitan de un país a otro. Esa es la diferencia entre ambos delitos. Gracias, Marcela. Y en el sentido, por ejemplo, de ya para ir describiendo, ¿no? Es cierto que a veces las leyes de alguna manera tienen un objetivo, un propósito, pero que no toca la realidad de cada sociedad. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que en Bolivia se ha dado de diferentes maneras, ¿no? Anteriormente en un código penal, hoy en día en esa ley que, bueno, especifica, parece una ley muy noble, ¿no? Pero ¿será que está de acuerdo a la realidad, Marcela? Bueno, yo recuerdo que mi hija fue secuestrada el 4 de junio del año 2012 y de manera muy rápida, ante esta emergencia, porque comenzamos a hacer las movilizaciones, las marchas, las vigilias, etcétera, contra la trata de personas, y el 31 de julio del mismo año se aprueba esta norma 263, ¿no? Y se aprueba sin el consentimiento de las víctimas. Personalmente yo envié a la entonces presidenta del Senado, Gabriela Montaño, algunas observaciones que tenía el proyecto de ley cuando me enteré que estaba por ser aprobada o cuando ya estaban en tratamiento. Nota que jamás ni siquiera fue respondida, pero tuvieron el desparpajo de invitarnos como asociación de familiares de víctimas a la promulgación cuando no habían ni siquiera leído las recomendaciones y las observaciones que hacíamos al proyecto. Ahora, es una norma que evidentemente es uno de los primeros países en tener y que sí contribuye, pero comenzando por el título, repito, tiene muchas fallas, es errónea, tiene vacíos, que ya en la práctica son 7 años de vigencia, continuamos haciendo las observaciones y justamente como instituciones de la sociedad civil ahora estamos trabajando en un proyecto para la modificación y para que esté más acorde. El principal vacío, que yo puedo decirlo ahora,
es que no incluye una cápite, un espacio en la ley de búsqueda y recuperación de las víctimas, que es clave y fundamental. Claro, más importante, ¿no? Así Lo es. más importante. Y seguramente que con esto también, pues en el caso específico de su familia ha tropezado. Pero ¿qué otros vacíos y qué es lo que hubiera aportado en caso de esa escucha que se requería antes de su aprobación? Bueno, lo principal, como decía, es el tema de que el Estado, a través de sus instituciones, tiene la obligación de buscar, de recuperar y de restablecer a la víctima. En esta ley nos saltamos todo ese proceso y simplemente se habla de la reincorporación laboral de la víctima, dando por hecho de que ya se le ha encontrado, ya se le ha dado toda la contención médica, psicológica, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo donde habla de la reinserción laboral, lo mismo en las políticas, ¿no? Del Estado plurinacional. Cuando la base y fundamental de la defensa de los derechos humanos de la víctima es justamente que el Estado no se olvide de esa persona, tenga la edad que tenga, y la encuentre. Hay muchos procesos que no han pasado de la fase de investigación, entre esos el mío, donde las diferentes autoridades se empeñan más bien en querer cerrarlos porque según ellos ya ha transcurrido suficiente tiempo y no se ponen a pensar que es un delito que continúa además. Pese a que la misma ley dice que no es un delito de resultado, pero el Estado no asume esa responsabilidad sobre la protección a sus ciudadanos, sobre la seguridad y sobre los riesgos que estas víctimas están corriendo y continúan de manera constante atravesando hasta que realmente se las encuentre. Marcela, tres aspectos quisiera que nos aclares. Tú decías a un principio la ley ya se dio después de los hechos que tú nos comentabas, ese hecho que es lamentable, ¿no? ¿Será que en Bolivia, lastimosamente, todas las leyes que se dan tienen que ser cuando tenga que pasar algo, ¿no? Tiene que haber una situación crítica ya individualmente o socialmente y de ciencias en las leyes sin prever antes? ¿Por qué viene esa situación? ¿Porque son taras sociales? ¿Son simplemente, vamos a llamarlo tal vez, retardo de la justicia? ¿A qué se debe eso? Bueno, mi opinión personal, porque esa es una opinión personal, es uno, por ignorancia y dos, por falta de conciencia. Estamos viendo, por ejemplo, que normas que eran buenas, como las normas de las áreas protegidas, han sido cambiadas y modificadas sin tomar en cuenta absolutamente ninguna norma, ni acuerdo, ni convención internacional. Y estamos viendo actualmente las consecuencias de haber cambiado la normativa que ya estaba vigente y que estaba bien hecha. Además, no se están realizando estas aprobaciones y estos cambios con el procedimiento legal correspondiente. Se están tomando decretos y reglamentos dentro del Ejecutivo para hacer estas modificaciones. Y en cuanto a los espacios donde no había norma, como es todo el compendio de normas que aparentemente favorecen a los derechos humanos de las mujeres, como tú bien lo decías, la mayor parte se ha aprobado por emergencia, la norma contra la violencia, el feminicidio, claro, bueno, tiene que haber algo, todo un compendio, ¿no? De estas normas han sido aprobadas por hechos lamentables, por hechos sangrientos, y ninguna de estas normas goza con la institucionalidad necesaria para su cumplimiento, por un lado, ni con el presupuesto necesario, ni con la capacitación necesaria a las autoridades, a las pocas autoridades que hay. Y así que tenemos un juez o un fiscal con más de 2.000 casos que además atienden indistintamente casos, violencia contra la mujer, feminicidio, trata de personas. No hay una especialidad. No hay especialidad y menos espacios de capacitación. Personalmente estoy participando en la capacitación de autoridades junto a la UNODC y los que no asisten, tristemente, son los funcionarios del Ministerio Público, la Fiscalía. Y los funcionarios que sí asisten, como la policía, por ejemplo, o la misma judicatura, reciben la capacitación, pero a los meses ya son trasladados a otras áreas y tenemos que volver a comenzar de cero.
La segunda cuestión anterior, por ejemplo, según las Naciones Unidas, este delito es certificado como delito de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no tienen un tiempo, ¿no? O sea, no prescribe. No prescriben, ¿no? Pero en este caso, cuando tú decías que las autoridades quieren cerrar el caso, ¿a qué se debe eso? Sí, por eso te hablaba del concepto de, bueno, una persona común y corriente se podría decir que legalmente es iletrada. En nuestro país, las actuales autoridades que ocupan cargos, tanto en la judicatura como en el Ministerio Público, son también iletrados. Y debemos recordar, y yo lo digo enfáticamente, la corrupción comienza cuando uno acepta un cargo para el que no está preparado. Y ahí comienza la mayor parte de los problemas. Y bueno, la tercera, ¿no? Y que también se relaciona a la segunda pregunta. ¿Por qué las autoridades, conociendo que el hecho no ha llegado a tener un resultado, vamos a llamarlo concreto, con respecto a la investigación de X hecho, por qué las autoridades no llegan a, bueno, a indicarle que, por ejemplo, hay indicios de los delitos de las organizaciones criminales, pero por qué dan por fenecido? O sea, me refiero ya a las autoridades. Justamente aquí entran muchos factores. Voy a hablar del caso específico mío porque no tengo la autorización de hablar sobre otros casos, aunque sí también los conozco. Claro. Pero en mi caso los principales sospechosos tienen que ver, por un lado, con la Federación de Cocaleros de Evo Morales, la misma Federación Trópico. La persona que pidió el rescate el año 2012, en noviembre del mismo año que mi hija fue secuestrada, es cocalero de la Federación Trópico, Juan Cruz Maquera. Hasta el momento ni siquiera ha prestado la primera declaración en el caso de la búsqueda de mi hija Sarlet. Se me han pasado cuentas para que yo vaya depositando dinero. Una de esas cuentas pertenece a las Bartolinas, eso también está verificado, y tampoco se ha hecho nada en la investigación. Hay otro sujeto que es no solamente sospechoso, porque de él ya se han presentado elementos necesarios para demostrar que está involucrado con el secuestro de Sarlet, que es Lucio Fernando Lafuente Pereira, que durante 4 años me estuvo llamando todas las madrugadas para de todas las maneras posibles amedrentarme y decirme que deje de buscar a mi hija. Se logró mediante una triangulación de llamadas dar con su ubicación, con su domicilio, etc. Pero de la misma forma no forma parte del proceso. El día que logré dar con su identidad, un anterior fiscal cerró mi caso por la primera vez y hasta el momento tampoco está involucrado. Entonces no es solamente falta de voluntad política, sino que ya aquí hay complicidad y hay negligencia que yo personalmente estoy agotando las instancias internas para irme a la Corte Internacional. Bueno, yo quería consultar acerca de lo que usted decía sobre la ley, ¿no? Hay un artículo, el tercero de esta norma, que dice, establece la prevención del delito, establece la implementación de políticas de protección, políticas públicas de protección, fortalecer también la respuesta del sistema judicial penal contra estos delitos, dice, promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar el objetivo establecido de la presente ley. Es lo que señala. Sin embargo, en estos años que ya está promulgada, ¿qué tanto se ha hecho? Es decir, ¿cómo se puede medir qué tanto ha avanzado en la práctica esta ley? En términos más cercanos a la realidad, ¿no? Claro, porque el papel aguanta todo, ¿no? Ajá. Sin embargo, es una norma que, como decía, puede contribuir a lo mejor en el ámbito de prevención es lo que más se hubiera avanzado, no tanto por las instancias públicas, sino por las instituciones de la sociedad civil, que a la fecha ya estamos organizadas y hemos constituido la red nacional y algunas redes departamentales. En el caso de La Paz, como decían al presentarme, somos el primer municipio, porque a nivel del gobierno municipal sí se ha trabajado seriamente respecto a la lucha contra la trata. Somos el primer municipio con la ley 243, que es la primera norma local de lucha contra la trata, y somos el primer municipio en haber conformado la red por municipio libre de trata de personas, de la que formamos parte no solamente instituciones de la sociedad civil privadas,
sino están las juntas de vecinos, las juntas escolares, las entidades académicas, las universidades, etcétera. Entonces, en estos ámbitos sí se ha avanzado mucho con prevención sobre todo, pero la gran traba que tenemos y donde esta ley no sirve y no funciona, no solamente porque tenga errores, sino porque lo que está bien no se cumple, es justamente en la asignación de presupuesto, por un lado, y por el otro lado, en la capacitación de las autoridades del Ministerio Público y de la Judicatura para su tratamiento. En ese sentido, perdón, No, adelante. Bueno, perdón, Marcela, en el sentido de que tú decís presupuesto y la capacidad, sabemos que el Estado es el que debe dar bueno, estos elementos, ¿no? Para poder justamente que esta ley sea aplicable. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre con el presupuesto? ¿Hay un pequeño presupuesto, un presupuesto medio, alto, o directamente no se da, simplemente queda en forma? Bueno, a nivel nacional, menos del 1% del presupuesto general de la nación, es menos del 1% del total del presupuesto general de la nación que está asignado al tema de seguridad ciudadana en general. Está en el marco de la ciudad, perdón, de la seguridad ciudadana. De aquí, si vamos, digamos, repartiendo por ítems, a lo que es trata de personas no llega prácticamente nada. Se ha creado parte de la institucionalidad, decía, con las direcciones de lucha contra la trata, tanto en el Ministerio de Gobierno como en el Ministerio de Justicia. Se supone que tienen que haber los consejos también a nivel de autoridades, lo mismo que nosotros hemos hecho como sociedad civil. El Consejo Plurinacional es una máquina tan lenta que creo que se reúne una vez al año, no funciona. Los consejos departamentales, La Paz, la gobernación de La Paz se ha aplazado totalmente. El consejo no se ha reunido ni una sola vez desde la promulgación de la norma. ¿Eso por qué es? ¿A qué se debe? Eso sí es falta de voluntad política y desconocimiento absoluto, porque en la ciudad de La Paz tenemos muchas provincias y muchos municipios donde la trata de personas está afectando de manera continua a las poblaciones, especialmente en el norte de La Paz, en Caranavi, donde solamente hay 4 efectivos de la policía en total, y otros, ¿no? Claro. Otro aspecto, perdón. Tenemos muchas fronteras, como Desaguadero, por ejemplo. Eso es un punto que estábamos tocando antes de que tú llegues, cuando indicábamos que, por ejemplo, por la situación geográfica que se encuentra Bolivia, en el plano continental, sabemos muy bien que es también de tránsito, ¿no? Pero también por el no control que existe en nuestras fronteras, entonces es muy fácil hacer el tráfico de las personas. Y en este caso quiero relacionarlo también a lo que tú decías. Cuando vemos de que la delincuencia está organizada, y lastimosamente hay que decirlo sin esos apasionamientos, en altas esferas de poder, ¿no? Y aquí tú dabas nombres, dabas incluso datos de instituciones, donde ¿será que es uno de los mayores obstáculos para que no se desarrolle esta ley, para que no se aplique esas normas? Claro, porque volviendo al tema del presupuesto, además, la misma norma señala que en los casos de trata de personas debe haber incautación de bienes, que es lo fundamental. Pero ¿cómo vamos a llegar a incautarlos? Como decía antes, la mayor parte de los casos no pasa de la fase de investigación, no hay acceso a la justicia. De miles de casos a nivel nacional, creo que son 7 casos con sentencia y además absolutoria contra los tratantes. Entonces, si se cumpliera la norma, por lo menos con 4 o 5 tratantes o en 4 o 5 departamentos, esta misma incautación de bienes ya nos daría la base económica para seguir luchando contra el delito y además para atender las necesidades de los familiares de las víctimas y de las pocas víctimas que logran ser rescatadas. Porque uno es el drama cuando desaparece el ser querido, otro cuando se tiene que luchar contra las propias autoridades para recuperarlo, y otro todavía más grave cuando se logra recuperar a la víctima y se ve que realmente es un trauma que cuesta mucho de superar y que físicamente quedan con muchas enfermedades, con muchas secuelas, para qué hablar de lo psicológico y de poder restablecer su proyecto de vida. Bueno, yo precisamente quería, con el permiso de nuestra invitada, tocar un poco la parte humana como parte de esa prevención
¿no? Para todos nuestros oyentes, a la gente que nos sigue en el programa, porque es importante realmente saber que se puede prevenir, saber que se puede quizá hacer lo suficiente como para evitar ciertas situaciones que la ponen vulnerable a la persona, ¿no? Así es. Quisiera que nos comente algo de esto para que la gente pueda tomarlo muy en cuenta en un paréntesis bastante humano. Yo sé que es algo muy fuerte para usted y le pido una disculpa, pero precisamente cuando las demás personas nos escuchan, tratamos de advertirles. Y eso es lo que quisiera que usted me podría colaborar. Sí, evidentemente todos tenemos un rol fundamental desde el lugar en el que nos encontremos para poder prevenir que este delito se consuma. Y para esto es también muy importante saber que en nuestro país de los 13 o de los 14 fines de trata reconocidos por la Ley 263, el principal y con el que más nos estamos encontrando a la fecha es la trata con fines ilícitos. ¿Y en qué se traduce esto? En la trata con fines de narcotráfico. Así que todas las familias, todas las personas adultas que tengan o estén en relación cercana con los colegios, con las universidades, mantengan los ojos muy abiertos, mantengan la comunicación con sus hijos, con sus familias, porque los delincuentes del narcotráfico son los mismos delincuentes de la trata de personas y ellos están rondando las puertas de nuestros colegios, las puertas de nuestras universidades. No hay discriminación para la trata de personas, se puede dar en la zona sur como en el Alto, no discrimina absolutamente ni edad, ni sexo, ni condición social, ni educación, absolutamente nada. Se está aprovechando de nuestros jóvenes con educación, con pasaporte para sacarlos del país y obligarlos a ser narcotraficantes. La misma norma prevé un capítulo donde dice que la persona en condición de trata no puede ser imputada por ningún otro delito. Sin embargo, yo he conocido personalmente muchas cárceles en el exterior donde tenemos jóvenes varones y mujeres bolivianos que están presos por narcotráfico y nuestro Estado tampoco hace nada para investigar si estas personas eran víctimas de trata de personas, que es lo más probable. Gracias, Entonces, Marcela. para prevenir esos 3 puntos, sobre todo con la comunicación en la familia, el estar muy alertas, con los ojos abiertos a nivel de las instituciones donde diariamente están nuestros hijos, colegios, universidades, bueno, y el hecho de que a ninguna edad se camine por lugares riesgosos y en horarios, altas horas de la noche o por barrios donde sabemos que es riesgoso caminar. Bueno, para concluir, en estos pasos que se ha ido dando durante esta experiencia tan dolorosa y demás, hay personas que en este momento quizá están esperando por algo, por alguna situación o un camino que seguir. ¿Qué le diría a esas personas que quizá han pasado por esto o están pasando en la realidad en este momento? ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer en una situación como esta? Bueno, justamente por esto se conformó la red de alerta temprana, es la que ilumina, que es una red de búsqueda de personas desaparecidas. Tengo el placer de informar que cuando actuamos dentro de las primeras 24 horas de desaparecida la persona, inevitablemente se la encuentra. ¿Y esto por qué? Porque ya no es una mamá o una familia buscando. A la fecha son más de 17,000 voluntarios que forman parte de la red a nivel nacional e internacional. Y cuando se activa una búsqueda, entonces son todos estos voluntarios que comienzan a compartir absolutamente en todas las redes. Y tenemos inclusive grupos organizados que van, imprimen los afiches, los pegan en las terminales, en los aeropuertos, en las áreas fronterizas. Y de esta manera hemos podido evitar con mucha eficacia que las personas sean sacadas del país. Se han encontrado muchas de estas víctimas dopadas en cualquier punto de nuestras ciudades. Esto ha sucedido en Cobija, ha sucedido en Cochabamba, ha sucedido en Santa Cruz, aquí en La Paz, mucho más. Que cuando ya no pueden sacarlas, las abandonan. ¿Y cuál es la característica que se va repitiendo? Y también ahora estamos trabajando en esto para exigir a las autoridades hagan mayor control de las sustancias con las que dopan a las víctimas, es esa, que se las encuentra dopadas. Hay inclusive casos, ya hemos puesto al aire los testimoniales,
que inclusive en el transporte público basta un roce, basta un saludo, basta un beso, un acercamiento así con proximidad, y que la persona se va mareando, se va indisponiendo y finalmente queda dopada. En esos casos pedimos a los chicos, a las muchachas que nos estén escuchando, pidan ayuda, háganlo público, háganlo visible, entren a alguna tienda, a algún supermercado y pidan ayuda, digan que se sienten mal, que han sido dopados y que por favor los atiendan. Marcela, yo le quiero dejar una pregunta antes del corte para que cuando retornemos usted me pueda contestar. Esta red, ¿no?, que ustedes han creado y que está dando tan buenos resultados, seguramente es una red que puede crecer más, que hoy Así quizá puedan sumarse muchos más voluntarios para ayudar, ¿no? Así es. Vamos a hablar de esto, pero después del corte. Con mucho gusto. Las preguntas que te hacían, ¿no? Claro, Sí, vamos a retirar la pregunta, pero además también sumarle algo más, un elemento que nos parece importante. Decíamos que esta red de alerta temprana podría sumar mayores voluntarios para hacer este trabajo que está dando tan buenos resultados y que podrían incluso optimizarse. Así es. Se puede sumar gente para ser voluntarios, pero además otras tareas como por ejemplo la que mencionábamos antes de empezar la entrevista era la investigación periodística, que podría ayudar, sí, no. ¿Qué es lo que opina Marcela? Bueno, un sector que ha sido mi aliado desde el inicio, desde la desaparición de mi hija, es justamente la prensa, ¿no? Los periodistas. Yo también soy comunicadora social y justamente todo mi periodo de estudio, mi hija era bebé y iba conmigo a la universidad. De esa manera creo que varios de mis colegas la han conocido y por eso también mi caso se hizo muy mediático. Y en los otros casos, cuando las autoridades no cumplen con sus deberes y no funcionan, lo primero que hacemos es ir con la prensa, porque es la única forma de que exista transparencia en el manejo de lo público y que las autoridades cumplan. Entonces yo creo que el seguimiento periodístico es estratégico. Y no solamente cuando vienen las fechas conmemorativas, sino como ahora, dedicarle un espacio, inclusive podría ser semanal, para hacer seguimiento de los casos específicos y ver por qué no avanzan. Porque hay muchas familias, muchas mamás que tienen información y que las autoridades no hacen caso, no responden. Bueno, en este caso, por ejemplo, los casos podrían no avanzar por muchos factores, por muchas causas, ¿no? Y con tristeza, quiero abordar este tema, porque si bien personas como Marcela, que está presente, profesional, una persona que entiende además de leyes, entiende de su aplicación y todo ello, que puede defender en este terreno el tema, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen este conocimiento? ¿Qué pasa con las personas humildes que han sido precisamente víctimas de la trata de personas por un hijo, una hija o alguien de la familia? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende? Bueno, lo decía en el espacio, mientras se daba el espacio publicitario, lo decía internamente. Lamentablemente todo está dirigido para que la familia o la madre que está buscando a su ser querido se canse y abandone el caso. No existe el apoyo institucional formal de hacer el seguimiento periódico. Y ya no estoy hablando solamente de las instituciones como el Ministerio Público, la Judicatura o la Policía. Yo creo que con la policía es con los que más hemos avanzado a la fecha y donde actualmente hay mayor compromiso. Está, por ejemplo, la capitana Coca, Gaby Coca, gran profesional con mucho compromiso, y con la ayuda de ella se han podido resolver muchos de los casos. El coronel Aguilera, que lamentablemente se lo tuvieron que llevar a Santa Cruz por los casos de narcotráfico justamente allá, y ahora ya también está cumpliendo una gran labor. Pero no solamente son ellos, está por ejemplo todo el legislativo que tiene la obligación de fiscalizar, hacer las peticiones de informe, hacer el seguimiento a los casos, que tampoco lo hacen, ni el oficialismo ni la oposición, debo decirlo. Y las autoridades del Ejecutivo, que esta norma, la 263, justamente les da funciones específicas. Pero nos quedamos con el imprimir un afichito o ir a dar una clase o una charla a un colegio. Y no es solamente eso, existen 5 políticas públicas que deben cumplirse y a la fecha no se las cumple. Ahora, para volver al tema de la red,
toda la importante radio audiencia que en este momento nos está siguiendo. Yo quería dar el número, es el 6013-4444. Es el número que manejo, está siempre conmigo, no lo apago, está 24/7, 6013-4444. Está a las 24 horas encendido. Ustedes pueden mandarme un mensaje de WhatsApp diciéndome qué clase de voluntario quieren ser. Tenemos los voluntarios en las redes. Pueden abrir también la página en el Facebook que se llama Hacerles la que Ilumina y seguirla, hacer el seguimiento. O pueden mandarme, como les decía, llamarme o mandar un mensaje de WhatsApp diciéndome que quieren ser voluntarios para ser incorporados a cualquiera de los grupos. Y si tienen mayor compromiso y mayor predisposición de tiempo, también pueden sumarse a la administración de las redes y a los grupos que les comentaba, que son los que imprimen los afiches, van a las terminales, van a los aeropuertos, a las zonas fronterizas, y nos ayudan también con la investigación y con los seguimientos de los casos. Bueno, este micrófono también te comentaba, Marcela, que qué tan importante es, digamos, la confianza en los voluntarios para conformar una red esta. Es decir, el trabajo que realizan los voluntarios es efectivo, pero puede también filtrarse esta figura mañosa de la trata. ¿Será No posible? No, porque la red la hemos organizado por niveles, por círculos justamente de confianza. Qué bueno, sí. Y están divididos los diferentes grupos y la información la manejamos de manera muy confidencial. Hay inclusive personas que a veces se enojan cuando se logra recuperar a una víctima, y por respeto y por confidencialidad no damos los detalles ni algunos aspectos internos, ¿no?, de lo que sucedió en el caso. Esto se hace porque el objetivo de la red es encontrar y recuperar a las personas. Ya lo que viene después es decisión absolutamente de la persona y de su familia. Nadie puede meterse a juzgar, a opinar, ni a hacer mayor noticia con estos casos tan trágicos, ¿no? Y la red está conformada con estos círculos que, por un lado, protegen a los voluntarios, porque a veces cuando uno tiene también mucha información corre riesgo, corre peligro, que es lo que no queremos que suceda con los voluntarios, que están más bien por solidaridad. Y por otro lado también para garantizar justamente el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas en este caso. Margarita. Tocando ya el tema de lo que es las redes sociales, ¿qué aspectos usted negativos y positivos ha visto en el manejo de las nuevas tecnologías que ahora han llegado, ¿no?, sobre este problema? Bueno, justamente este es un área en la que más estamos trabajando a nivel de las instituciones de la sociedad civil, porque no es solamente el abrir un Facebook o el tener el WhatsApp libre y abierto y chatear con cualquiera. Uno, para comenzar a moverse en las redes sociales, tiene que tener conocimientos mínimos. Y entre esos conocimientos, aquí sí mi mensaje va dirigido sobre todo a los padres de familia. No podemos ir publicando nuestras actividades al momento, en tiempo real. No podemos poner fotos de nuestros hijos cuando son menores de edad, así sean bellos, hermosos como son todos, porque estamos dando insumos a los delincuentes. Si nosotros en nuestra red social ponemos estoy saliendo al mercado, estoy yendo al cine, me estoy yendo de viaje, mi hijito está en tal colegio, mi hijito tiene tal edad y asiste está en su partido de fútbol, o mi hijito, nosotros estamos dando los insumos a la delincuencia. Entonces uno tiene que tener un manejo serio y responsable de las redes sociales y dar la información a la que cualquiera podría acceder, pero no la información íntima, ni la información precisa, y mucho menos en tiempo real. Creo que este es un consejo clave para los padres de familia, que muchas veces arriesgan a sus hijos por desconocimiento. Y ya para nuestros jóvenes, varones y mujeres, no aceptar por ningún motivo la amistad o el seguimiento o el contacto con personas que físicamente no conocemos. Este es uno de los principales métodos ahora de captación de víctimas, y los tratantes no se toman un día o dos, se toman años para hacer seguimiento a sus víctimas. Tenemos un lamentable caso que, gracias a Dios, es uno de los pocos que ya está en proceso judicial,
Se han tomado 3 años hasta que el muchacho, porque además era varón, han esperado de sus 15 años a que cumpla 18 para que la supuesta enamorada que tenía por el Facebook le dijo que ya era hora de que se conozcan, que iba a llegar de un país vecino. Y cuando el muchacho evidentemente tenía 18 años y voluntariamente salió de su casa para conocer a la supuesta enamorada, fue captado y se lo logró rescatar minutos antes de que sea trasladado al Brasil con fines de explotación sexual. Marcelo, otro punto que también es muy importante, ¿no? Es con respecto a las sanciones. Bueno, sabemos muy bien que hay un tiempo de 1 a 20 años que se da, pero ¿qué ocurre? ¿Has conocido algún hecho que sí se ha dado sanciones a estos tratantes de personas? ¿O simplemente han quedado en impunidad? Como decía antes, de los miles de casos, la mayor parte continúa en etapa de investigación. De los pocos casos que se ha accedido a un proceso judicial, en medio ha sucedido de todo, y esto es lógico porque los tratantes manejan increíbles cantidades de dinero. Este dinero mal habido que sirve para comprar policías, sirve para comprar jueces, sirve para comprar fiscales, sirve para comprar testigos y muchas otras cosas más. Entonces, como decíamos antes, si la familia ha logrado vencer todos estos obstáculos y llegar a un proceso judicial, una vez que ya ha recuperado a su ser querido y se presentan tantas amenazas, tantos obstáculos y tantas trabas, lo que hace la mayor parte es abandonar los casos a la mitad, conformarse con haber recuperado a su ser querido, pero los tratantes continúan siendo un riesgo y un peligro para toda la sociedad y lo peor, continúan delinquiendo impunemente. Tenemos 7 casos con sentencia. De estos 7, la mayor parte han sido sentencias absolutorias, es decir, los delincuentes han quedado libres y la mayor parte de los otros han sido casos abandonados. Para poder lograr ya estos cambios, que es cierto que serían los más esperados, ¿qué tendríamos que hacer la sociedad? Porque sabemos que las leyes y todos los delitos, ¿no? El sistema jurídico está venido por los suelos, no hay una credibilidad con respecto a las leyes, mucho peor a su aplicabilidad, ¿no? Entonces, y este delito que es mucho más, bueno, yo lo configuro de esa manera, es mucho más que los otros delitos porque se trata de vidas humanas. Así es. ¿Sí? Y nadie está libre de esta situación que pueda pasar. ¿Qué se debería hacer? Bueno, Sobre todo la denuncia. Quizá complementando la consulta, al principio decías que obviamente como organización habían realizado algunas observaciones y tenían pues esas observaciones con la ley, ¿no? Con la ley. Así es. ¿Qué camino están siguiendo esas observaciones en esta lógica que presenta su consulta, Edu? Justamente decía, como sociedad civil nosotros primero tenemos que aprender a denunciar, porque normalmente nos quedamos callados y peor cuando vienen trabas y todo, uno abandona y listo. En este caso tenemos que denunciar y tenemos que denunciar todo. El mínimo movimiento sospechoso que veamos en la casa del frente, en la casa del lado, porque esos son los genocidios clandestinos que se los abre en barrios residenciales y donde uno no se imagina. Entonces, como personas de la calle, nosotros tenemos que estar atentos y alertas a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si necesitamos prestar atención o protección a cualquier joven, adolescente, niño en la calle, tenemos que hacerlo. Si vemos estos movimientos extraños, hay teléfonos a los cuales llamar de la misma alcaldía, por ejemplo, que se realizan batidas constantes y se verifican estas denuncias. No es necesario dar nombres. Por otro lado, también yo creo que la sociedad tiene que ser más solidaria y más activa a momento de apoyar una causa y no actuar como las autoridades después de que, o sea, poner la tranca al corral cuando ya salieron los animales, ¿no? Sino antes, prevenir. En ese sentido, por ejemplo, que también comentábamos con Angie, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el no importismo de las personas, socialmente hablando, cuando vemos de que, por ejemplo, en un delito común vemos en la calle, nadie es solidario, nadie es capaz de apoyar, de colaborar, ¿no? Y ves que esa víctima puede ser un día nuestros hijos, etcétera, ¿no? Personas mayores, acá en el Prado podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos contra ese no importismo de las personas que, bueno, mientras no estén dañados sus derechos, no les estará interesando, pues, de esa manera?
Y también, por ejemplo, se han dado aquí en los colegios, porque es un lugar de colegios donde están los tratantes, y tú también los configuró de esa manera, Barrio Bajo, tus investigaciones. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿No? Porque uno puede ver por las redes cómo incluso les agarran a esas personas y nadie es capaz de colaborar ni de ayudar, o perdón, ¿no? A veces sabemos muy bien que uno no tiene, bueno, uno va a justicia ordinaria, pero a veces lastimosamente que se es perder el tiempo. ¿Sí? Exacto. Lo que hay que hacer es saber lo más práctico, lo que se venga en ese momento, ¿no? ¿Cuál sería tu criterio para poder llegar a que estas personas y la sociedad dejemos de ser individualistas, egoístas? Bueno, un aspecto importante es esto, tener mayores espacios de informar, de abrir conciencias, de persuadir a las personas que cualquiera puede ser víctima, evidentemente. Y por otro lado, también tenemos que estar organizados, porque la falta de organización también hace que 4 o 5 criminales se organicen y vayan contra toda una sociedad de millones de personas buenas, de gente que trabaja, de gente que está dedicada al bienestar de su familia, pero que son víctimas de estos 4 o 5 que sí están organizadas, pero para algo negativo. Entonces, por un lado, sí, despertar la solidaridad, despertar la conciencia de todas las personas cuando están por la calle, cuando están en la comodidad de sus hogares, etcétera. Por ejemplo, compartir una fotografía de los desaparecidos, solamente la acción de compartir puede estar salvando una vida. Y nosotros vivimos la satisfacción de recuperar a estas víctimas diariamente. Cuando ya nos enteramos los detalles y nos damos cuenta que el hecho de que, no sé, una fotografía haya sido compartida 10.000 veces, 15.000 veces, y la persona finalmente esté nuevamente con su familia, realmente sentimos una gran emoción y mucha esperanza para seguir encontrando a los que siguen desaparecidos. Pero esa simple acción de compartir una fotografía de persona desaparecida ya es una gran cosa. Si se puede actuar más activamente todavía y se puede denunciar, se pueden dar nombres, porque nuestra sociedad es muy chiquita, todos nos conocemos, y esto, así como las redes, también sirve para bien o para mal. Entonces, si nosotros sabemos que hay personas como este sujeto que les decía me llamó durante 4 años, que no trabaja, no sale de su casa, no tiene actividad productiva conocida, pero sí tiene mucha plata, entonces también. Y no es necesario hacer una denuncia y decir este es narcotraficante, no, pero decir, por favor, investiguen a esta persona porque es irregular lo que está sucediendo. Yo creo que nuestro país, no sé si me da razón Marcela, pero estamos acostumbrados a lo obligado, ¿no? A lo obligado. Hacía un pequeño sondeo, un trabajo de investigación en alguna circunstancia en la vida y veía que, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Que están organizados, obviamente, de alguna manera, a través de la alcaldía también, y se les ofrecía, por ejemplo, darles charlas sobre lo que es la trata, sobre lo que son muchos delitos y temas, para que estén alertas, ¿no? Con un sentido totalmente de gratuidad, gratis, totalmente gratis, y no asistía la gente. Entonces, yo pienso que desde nuestras instituciones como la alcaldía, quizá, ¿no es cierto?, obligar a tener al vecino, ¿no es cierto?, un certificado para hacer cierto trámite, ¿no?, que esté informado sobre lo que es la trata, sobre lo que es cualquier otro delito, podría ayudar muchísimo. Obligados, yo creo que sí, nos vamos a informar y nos vamos a organizar, porque hasta el momento la gente en su mayoría ha mostrado lo que decíamos extra micrófono con Edwin, una indiferencia, no todos, no estamos hablando de manera generalizada, pero la gente que podría ayudar y que en ese momento quizá podría dar, como decía, la solución, simplemente compartiendo o conociendo del tema y actuando como debe actuar en el momento, pues nos falta mucho para eso, ¿no? Sí, sin embargo, yo estoy en contra de todo lo que sea obligado, justamente porque cuando es por obligación no sirve, no funciona. Tiene que ser al contrario, tiene que ser de muy buen agrado y tiene que ser con ese sentimiento de hacer algo por los demás, que te gustaría principios, que ¿no?, hagan de para solidaridad, ti. de Porque tantas cosas, sí. cuando, aunque sean muy pocas, cuando la persona actúa por voluntad propia es mucho más efectiva que 100.000 obligados. Ahora sí, hay algunos incentivos que nosotros los damos, por ejemplo, en los cursos de capacitación, como son los certificados, y además certificados con horas, ¿no? Que realmente se puedan convalidar y puedan servir, como decías tú, para ejercer liderazgo
sea en control social, sea en las juntas de vecinos, sea en otros espacios que la sociedad brinda Eso para sería poder lo hacer óptimo, una ¿no? vocación de servicio. Ajá. Eso sería lo óptimo, pero también eso es lo que debemos evaluar al elegir a nuestros representantes en todos los niveles, ¿no? Y en ese caso, Marcela, por ejemplo, cuando hablamos lo más óptimo de lo que estamos comentando, creo que sería que un determinado gobierno cambie nuestro sistema judicial y esas normas nuevas, ese sistema nuevo sean aplicables, ¿no? Es como, por ejemplo, la sanción hace de que, pues, en este caso, los individuos que se dedican a estos actos ilícitos frenen esa accionar, ¿no? O qué sería otro cambio que se pueda hacer trascendental. Sanciones más duras. Bueno, dices tú. el sistema jurídico realmente hay que recuperarlo, está en crisis porque está hecho pomada desde la propia Constitución, que si bien es un catálogo de buenas intenciones, tampoco se ha cumplido y sus propios creadores son los que más la pisan y la violan, ¿no? Diariamente. Pero yo creo también que el hecho de que la norma se cumpla así como esté sería ejemplarizador. El caso más conocido y público ha sido, por ejemplo, el caso Catanas. Pero lo tenemos al sujeto preso, pero sus bienes siguen bien. No ha habido la incautación de la cual les hablaba. Entonces, si un tratante ve que la norma se cumple, va a tener mayor cuidado. Actualmente no. Actualmente estamos viendo que los delincuentes acceden más bien a ejercer cargos públicos. Y esto ya es un extremo. Y yo creo que no voy a hacer propaganda política por nadie porque ni yo misma sé por quién voy a votar. Creo que ni oficialismo ni oposición nos está presentando Alternativas, ¿no? una alternativa que sea coherente, que realmente defienda los derechos humanos, que realmente ponga por encima la ley y que además dejen los intereses particulares para el interés común, ¿no? Eso hubiera sido lo que necesitamos de la oposición y se hubiera logrado si la oposición se unía. Pero así desunidos como estamos, todos estamos siendo funcionales a que vuelva a ganar el MAS y lamentablemente no porque sea el MAS, sino por los hechos que lo acompañan, sus candidatos son inconstitucionales y ese es el origen de la delincuencia que está gobernando a todo nivel y está causando este sufrimiento del pueblo boliviano, ya no solamente con los delitos de lesa humanidad contra las personas, que es lo que estamos hablando ahora, sino contra el medio ambiente. O sea, lo que está sucediendo actualmente es una tragedia. El pulmón de la humanidad está siendo consumido a vista y paciencia de las autoridades. Tenemos un avión que nos cuesta $1 millón diarios y no está volando. Entonces, ¿qué está haciendo ese avión? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Bueno, quiero hacerle una última consulta, con su permiso nuevamente, porque voy a tocar un punto que siempre es bastante doloroso, yo sé para usted, pero ¿qué pasa con las personas que en este momento están buscando a sus seres amados? ¿Deberían perder la esperanza? Hay mucha gente que puede estar interpretando esto de una manera como que ayudamos al resto y nos olvidamos de nuestro propio caso. Pero, ¿qué le dice en este sentido a nuestra audiencia, Marcela? No, yo creo que ninguna mamá, ningún papá se puede olvidar de su hijo, ¿no? Mientras no lo tengan nuevamente, vivo o muerto, porque en muchos casos lamentablemente hemos encontrado los cuerpos de las personas desaparecidas, pero ya es un descanso y ya es un decir, ya sé lo que ha sucedido con mi hija o con mi hijo y hasta aquí llego. Inclusive para cerrar ese círculo y continuar con algo nuevo. Pero mientras no sucede eso, yo creo que ninguna familia tiene la capacidad de olvidar a su ser querido y de abandonar por voluntad propia. Y yo lo único que puedo transmitir ya desde mi experiencia es que hay un Dios, que la justicia no es humana, es divina, y que la verdad tiene muchas formas de manifestarse. Y que no hay que actuar con mucha fe, hay que actuar con mucha esperanza, porque, como les decía, son 4 o 5 malhechores organizados que están en contra de toda una sociedad de bien como es la sociedad boliviana. Y va a llegar el momento de hacer justicia. Con mi caso específico, yo no pierdo la esperanza ni nunca. Cada que despierto doy gracias porque sé que está más cerca el día de recuperar a Sarlet.
y estoy segura que cuando ella aparezca, muchas de estas familias también se van a inyectar de la misma esperanza que a mí me mueve para continuar en esta lucha. Marcela, muchas gracias por tu visita. Esperemos que veamos las condiciones se den de esa manera, porque es lo que tenemos que evitar en nuestro país. Pero no va a ser la primera vez que nos visitas, vamos a estar constantemente, necesitamos más de tu orientación, de tu asesoramiento con respecto a este tema ingrato. Pero quisiera que nos vuelvas a repetir, por favor, los números. Una vez más a Marcela Martínez Alverde y presidenta de